Muy buenos días. Como el doctor Ignacio pues me presentó, yo soy profesor ortopedista acá de la Universidad de Antioquia y soy especialista en cirugía de columna. Hoy vamos a hablar del síndrome de cadera-columna. Tenemos invitados también a unos compañeros cirujanos de cadera como para que nos refuercen el tema después de la charla. Estamos esperando que se conecte, pero empecemos de una vez. Como marco epidemiológico tenemos pues que a medida que se mejoran las condiciones de vida en la población, se ve que la población de la tercera edad ya está llegando a ser más longeva y vemos cómo eso repercute en los fenómenos osteoartrósicos, especialmente en columna y cadera, donde 9.2% de los pacientes mayores de 45 años empiezan a tener ya problemas de cadera tipo de osteoartrosis eh, con, con el tiempo. Hay más de 1.200.000 consultas por año de canal lumbar estrecho en Estados Unidos en una clínica de reemplazos articulares. Se encontró que los pacientes consultaban por alteraciones en la cadera, habían también, especialmente pues por alteraciones en la cadera, un 45%, había un 19% de alteraciones espinales y había un dolor que no podían determinar qué era más, si era más de origen espinal o era de origen de la articulación en la cadera. En Estados Unidos, cifras del Medicare hablan que en 2010, para el 2010 se hacían 330.000 reemplazos articulares al año. En el 2008 ya se hacían también 430.000 fusiones espinales. Para el 2060 se espera un incremento del 160% de estos procedimientos por el aumento de la salud de los pacientes, por mejorar las condiciones de vida. Un 21 al 50% de las prótesis de cadera tienen dolor lumbar y un 3.5% de los pacientes con un reemplazo de cadera previo tienen también una intervención espinal previa. Es importante para hacer como el marco de definir qué es el síndrome de cadera-columna. Es la concurrencia de patologías degenerativas y espinales de la cadera que generan síntomas con un reto diagnóstico y terapéutico. Desde el 79 se ha visto pues la relación de estos dolores espinales y los dolores de cadera y cómo hacer un acercamiento diagnóstico, pero concretamente en el 83 se publicó en Spine un artículo que revisó 35 pacientes por Overseas y McNabb que empezaron a categorizar este problema de cómo había una repercusión en cada enfermedad, aumentando los síntomas de una o disminuyéndolos de acuerdo a su presentación clínica. ¿Qué objetivos tenemos? Vamos a definir el síndrome de cadera-columna, vamos a describir el problema y su impacto en la práctica clínica, vamos a hacer un acercamiento diagnóstico, determinar la influencia de cada patología en la toma de decisiones y hacer las conclusiones. De lo general del dolor lumbar tenemos pues que es un dolor que tenemos un componente axial, tenemos un componente mecánico, tenemos un componente radicular y tenemos un componente también de tipo referido, y por eso hay veces es difícil hacer un acercamiento diagnóstico de si el dolor se origina en una parte espinal, en la sacroiliaca o en la cadera, y acá, como vemos en esta parte, yo coloco el point, y vemos en esta parte, vemos que esta intersección es gran parte de lo que hacemos nosotros con un acercamiento clínico cuando el paciente nos llega a consulta. Y cuando intentamos hacer un acercamiento clínico y diagnóstico, hasta el 10% no tenemos una causa identificada. Sembrano en 2008, en una clínica de dolor lumbar, encontró que el 65% de sus pacientes que consultaban tenían un dolor claro de la columna, 25% era sacroiliaco femoral y el 10% no era claro. De ahí que tenemos que hacer pues un acercamiento clínico, un buen interrogatorio para ver de dónde se origina realmente este dolor. En relación a la artrosis de cadera se ha encontrado que el dolor inguinal es el más específico de esta patología. También hay dolores en el glúteo y en la cara anterior del muslo, menos frecuente, pero hay publicaciones que hablan hasta de un 40% de que se puede presentar un dolor lumbar y por debajo de rodilla, haciendo esto mucho más difícil esclarecer de dónde es el dolor en pacientes específicos, no en todos los pacientes. También tenemos el síndrome de trocánter mayor doloroso, que puede haber hay un dolor en la cara lateral del muslo, que se puede dar patrones referidos a la región lumbar y un dolor glúteo. Y la patología degenerativa espinal, que más que todo es un dolor lumbar, porque la ubicación de lógica pueden doler las extremidades, puede haber dolor irradiado en la región inguinal por compromiso de las raíces L1 y L2, dolor en el muslo por L3 y L4, y puede haber también un dolor inguinal de tipo referido por discopatías L4 y L5.
ahí tenemos también como se decía, hay una intersección de los síndromes dolorosos en estos tipos de pacientes, especialmente los pacientes de cadera y columna. Al examen físico en artrosis vamos a ver que el paciente presenta dolores al presentar el apoyo en la extremidad. Las rotaciones, especialmente la rotación interna, es dolorosa y están disminuidas. Algo muy específico que lo orienta uno más como un problema de cadera es que tenga un paciente de cojera, dolor inguinal y una rotación interna disminuida. También hay que evaluar si el paciente presenta síntomas de pinzamiento femoroacetabular con las pruebas de FADI y FABER, que son pruebas que usted hace flexión, aducción y rotación interna, que es para pinzamientos tipo SCAM, y el FABER, que es para ver lo opuesto, que es flexión, abducción y rotación externa. Hay que palpar también la región peritocantérica para ver si hay problemas en la región peritocantérica asociados especialmente a problemas de la incisión del glúteo medio, bursitis del trocánter. Y también, especialmente cuando tengamos estos pacientes, ver qué tanto aporta al problema de movilidad de cadera, especialmente el balance espinal, si el paciente tiene contractura de flexión de la cadera, que eso podría repercutir también en dolor lumbar. Acá vemos pues, la prueba de Thomas, cómo se realiza flexionando la cadera contralateral. Vemos que también se flexiona la otra cadera, y eso nos habla de que hay cierto grado de contractura en flexión de la cadera, que puede alterar también el balance sagital. El examen físico espinal es menos predecible. Es importante ver, evaluar el balance espinal en el paciente, también ver las contracturas de flexión en cadera. Generalmente son normales, pero si encontramos alguna alteración de la marcha, la fuerza, la sensibilidad de los reflejos o las pruebas de tensión radicular positivas, pues nos orienta más como a un problema existente de patología espinal. Ya teniendo como en cuenta la anamnesis, el examen físico, tenemos que enfocar el cuadro a ver y descartar ciertas causas que podrían aparecer también: una enfermedad vascular, trastornos interarticulares de la cadera, como dije, problemas de nervio periférico, enfermedad degenerativa como artrosis de rodilla y artrosis facetaria, y la sacroiliitis. Abordando ya por medios de diagnósticos, están las imágenes en la cadera, pues una radiografía de pelvis que nos muestre, como está acá, una disminución del espacio articular, una subluxación de la cadera, nos habla más de ese procedimiento. Vemos también como que tenga un proceso patológico en la cadera. La resonancia, cuando tenemos síntomas que nos hablen de que hay un proceso degenerativo en la cadera y la radiografía no nos muestre lo suficiente, estaría indicado la resonancia simple de la cadera. Cuando ya pensamos en patologías del labrum, uno ya enfocaría más a una otra resonancia, que es inyectar pues un medio de contraste en la articulación de la cadera, o una resonancia indirecta por medios contrastados. Por último, si tenemos todavía la duda de qué tanto aporta un problema artrósico en la cadera, estarían los bloqueos guiados por fluoroscopia y ecografía, que simplemente es inyectar un anestésico guiado por fluoroscopia o por ecografía en la articulación coxofemoral y ver qué respuesta tiene esto a la sintomatología actual del paciente. La columna también están ayudando las radiografías para ver si hay inestabilidades en el plano sagital tipo listesis, espondilolistesis, si hay fracturas, analizar también el balance espinal con una buena panorámica. La resonancia magnética, que nos va a hablar más de procesos estenóticos radiculares de la caudequina o ya de la médula. Y por último, si seguimos pensando qué tanto puede aportar este problema de columna, estaría a continuación realizar los bloqueos epidurales y macetarios, idealmente independientes, saber qué tanto se mejoran los síntomas del paciente y tener como una imagen, tener como una percepción de qué tanto aporta cada patología que presenta el paciente, especialmente degenerativa de cadera y degenerativa de columna, en los síntomas quejas del paciente. Hablando pues, volviendo al artículo del 83, con esos 35 pacientes que analizaron, encontraron que habían 4 categorizaciones de este síndrome. Tenemos el simple, que habla si el paciente tiene síntomas espinales o de cadera francos, con una certeza clara, que pueden dar un dolor referido a la columna, un dolor espinal, que probablemente van a mejorar con la intervención que tengamos pensada, sea en columna o en la patología espinal. El complejo es que, a pesar de todo un estudio concienzudo, con una buena clínica, buen interrogatorio y imágenes y hasta los bloqueos, tenemos que hay síntomas de ambas patologías y no tenemos claro cuál es el predominante. El secundario sería ya
pacientes que tienen una patología clara de la cadera o la columna que repercuten generando una patología en la cadera. Es el ejemplo, por ejemplo, de un paciente con una displasia de la cadera desde la infancia que va a generar una lordosis lumbar compensando esa marcha que tiene tan anómala estos pacientes y va a generar un síndrome facetario, una artrosis de las articulaciones facetarias y puede generar ya compromisos radiculares por esta hipertrofia facetaria. O viceversa, un paciente que tiene una escoliosis, digamos, una escoliosis de esas del adolescente que pasaron ya al adulto con un desbalance en el plano coronal, haciendo más presión y descubrimiento en el lado de la convexidad en la cadera y generándole síntomas al paciente. O los pacientes que definitivamente vuelan los pases, que se ha visto que no haciendo un buen análisis terminan haciendo una prótesis de cadera y se encuentra que el paciente no mejoró para nada sus síntomas y después encontramos una patología espinal que se intervino y mejoró, o viceversa también ha pasado. En la simple, cuando tenemos una certeza clara, al enfocar la lesión tenemos que tratarla. En la artrosis de cadera tenemos pues el reemplazo total de cadera con muy buenos resultados. En el espinal vamos a definir, pues necesita una descompresión, artrodesis y balance del eje sagital. Ese depende de cómo encontremos al paciente. En relación a los reemplazos articulares, cuando tenemos un dolor lumbar asociado a Parvizi, un estudio del 2002 encontró en 170 reemplazos articulares una asociación grande de dolor lumbar previo, y en esos 170 pacientes se encontró que tras el reemplazo articular 113 mejoraron dicho síntoma. Entonces vemos como había un patrón, un dolor referido o una anomalía en la biomecánica de la marcha que generaba ese dolor lumbar. En el complejo, definitivamente tenemos que hacer esfuerzo en enfocar la lesión primaria, en tratar de definir cuál es la que vamos a hacer primero si hay una conducta crítica en ambas y ver qué pasa. Por lo general no mejoró o empeora la otra lesión en ciertas circunstancias, por ejemplo en el canal lumbar estrecho cuando lo operamos, el paciente mejora un poquito su movilidad y empieza a hacer recarga sobre esa articulación de la cadera patológica y genera más síntomas en la cadera y terminan también después en un reemplazo articular y mejoran ya los síntomas de ambas patologías. En el secundario, lo que acabamos de explicar, hay una causa, un problema en cadera, un problema en columna que genera una carga biomecánica que va a una carga mayor en la articulación y va a generar un problema también en esa articulación o en la columna y que interviniendo esa primera lesión vamos a ver que se disminuye el insulto a esta parte del síndrome. Acá vemos lo que estamos hablando, pues, por ejemplo, en los pacientes como un reemplazo articular, especialmente en esos pacientes cuando ya tienen una artrosis avanzada, que tienen una contractura en flexión de la cadera, que tienen alterado por ello el balance espinal. Vemos acá pues la línea como está un poquito anterior al sacro y después de la corrección, la mejoría en esa mera flexión, contracción de cadera mejora el balance espinal que probablemente estuviera marcado, haciendo síntomas de dolor lumbar en estos pacientes. Y este estudio pues, demostró eso, que se hizo un seguimiento de un año de unos pacientes con artrosis de cadera grave que tenían dolor lumbar asociado y encontraron que lo único que mejoraba de parámetros espinopélvicos era el ángulo entre T1 y la inclinación espinopélvica y había una mejoría en esa contractura de flexión de cadera. De esos 39 pacientes que tenían dolor lumbar, 17 resolvió y 21 se atenuó. Entonces, vemos como también hay un impacto significativo en ese dolor lumbar en pacientes que tienen un dolor secundario o un dolor lumbar de causa simple en estos síndromes de cadera cuando hacemos el reemplazo articular. Hay unos escenarios clínicos en las situaciones complejas. No hay procedimientos previos. Hay una función espinal previa, o sea, un paciente que tenía el síndrome de cadera o tenía un problema lumbar de antes, quedó con un dolor lumbar residual y empezó a se le hizo una fusión espinal previa para tratar el síntoma, ya sea de descompresión hasta una artrodesis con una ecualización del balance sagital. O pacientes que tenían un reemplazo de cadera previo y que después iniciaron unos síntomas de columna significativos que van a requerir alguna intervención. Estos son como los escenarios clínicos en situaciones complejas. Preguntas importantes: ¿qué abordamos primero? ¿La cadera o la columna? La secuencia,
tenemos que preguntarnos si esa secuencia altera el desenlace, si se descompensa la primera intervención, ya sea una prótesis o la fusión espinal, o si la primera intervención que se hizo, especialmente la fusión espinal, puede alterar los resultados de la segunda, que sería la prótesis. Y entonces el primer escenario, cuando tenemos una artrodesis espinal y después se hace un reemplazo de cadera, se ha encontrado pues en análisis de la literatura, y lo más reciente fue, digamos, desde los últimos 10 años, que se empezó ya a tener como una conciencia clara de la alteración del balance espinal, especialmente en la rigidez de la columna lumbar, y en las tablas de luxación y de revisión de los reemplazos de cadera, se ve que esto se aumenta, que un paciente con una fusión espinal previa y se le hace un reemplazo de cadera, aumenta las tasas de luxaciones tempranas y tardías, igual que las revisiones, y también empeora las escalas funcionales y de dolor en estos pacientes. Y acá tenemos pues, si usted ve la literatura de los últimos 10 años, los americanos tienen una base de datos del Medicare muy clara, donde hacen sus estudios de cortes y encuentran pues mucho apoyo, digamos, en evidencia de estas bases de datos, y esto es lo que muestra pues los estudios como más recientes y más significativos. Acá en este grupo, hablando también de las bases de datos de Medicare, dividieron todos esos pacientes que tenían un reemplazo articular, y encontraron, pues se hicieron encontraron en 4 grupos pacientes que tenían un reemplazo articular después de una fusión espinal, que eran los que se iban a hablar básicamente, 13.102, y otros grupos secundarios de la fusión espinal luego del reemplazo, la patología lumbar conocida sin ninguna fusión, y que a los que se les realizaba un reemplazo después, y los pacientes, como era como el control, el reemplazo total de cadera sin patología lumbar conocida. Se hizo seguimiento entre 90 días y 2 años. Se encontró que aquellos pacientes que tienen la fusión previa tenían un aumento, unas tasas de 2,8 de luxación temprana, con un aumento, con una probabilidad de aumentar, de luxarse 16.6 veces, comparando con los pacientes que tenían un reemplazo simple sin patología lumbar. En cambio, los pacientes que tenían una fusión previa y luego un reemplazo articular tenían 1.2% de probabilidad de luxarse, con una reducción absoluta del riesgo del 2.6%, comparándolos con aquellos pacientes que tenían un reemplazo articular luego de la fusión. Y se encontró que al tratar 39 pacientes, haciéndosele primero la fusión, el reemplazo articular y después la fusión, se tenían que tratar 39 pacientes para que un paciente que se le hacía la prótesis y luego la fusión, pues no tuviera pues este desenlace. Los casos también en revisión temprana es igual, aumentan también los pacientes que se le hace reemplazo después de una fusión, tienen una incidencia del 2% de luxación, con un aumento del riesgo de 10.3 veces al compararlo con los pacientes que se le hacía nada más un reemplazo. Y también en luxación tardía y la revisión tardía teníamos también desenlaces muy parecidos, pues en el aumento de la incidencia, no tanto pues en la probabilidad comparando con los otros, pero también había un aumento del riesgo. Había también un metaanálisis que analizó pues los 6 artículos relevantes, y vemos acá cómo está a favor de que se hagan las prótesis antes de la fusión espinal, tanto para realizar para el desenlace de luxación como para el desenlace de las revisiones. Y vemos que la luxación en estos pacientes que tienen reemplazos después de la fusión tiene un aumento de riesgo relativo 2 veces, y de revisión 3 veces si le comparan a aquellos pacientes que se les realizó primero el reemplazo después de la fusión. Acá vemos pues, esos diagramas de Kaplan-Meier, también hablando cómo se altera la supervivencia del reemplazo articular a los 5 años, cómo se va aumentando esta curva en pacientes que tienen una artrosis primero y después se le hace
en reemplazo articular, tanto para revisiones, acá, aparte del cuadro de arriba, para luxaciones como para revisiones en el cuadro de abajo. En síntesis, el reemplazo de cadera después de una artrosis lumbar aumenta las luxaciones tempranas y tardías. Perdón, eso no, ya comparando, o sea, hay estudios también que tratan de explicar el impacto de realizar un reemplazo de cadera antes de la artrosis lumbar. Y habla pues que también se aumentan las luxaciones tempranas y tardías y las revisiones, pero no de una manera tan significativa como hacer un reemplazo después de la artrodesis, y tampoco hay unos picos como se presentó en los estudios anteriores que presenté que las luxaciones agudas eran las que se presentaban en estos pacientes que tenían una artrodesis previa y después se le hacía el reemplazo articular. Acá vemos pues que sí se altera la supervivencia de estos reemplazos comparando con los pacientes que tenían reemplazos sin fusión. En resumen, hay una tendencia clara a malos desenlaces en cuanto a complicaciones y escalas funcionales cuando se realiza un reemplazo de cadera tras la fusión espinal. A menos que exista una indicación clara del manejo de la patología espinal primero, se debería realizar un reemplazo. ¿Y qué explica esto? Acá volvemos pues al balance sagital. Vemos cómo los pacientes, un paciente alineado, cómo un paciente empieza a tener ya compensación por su desbalance espinal, cómo sus rodillas se van flexionando, cómo su cadera se va extendiendo para intentar mantener la cabeza dentro de las caderas. Acá completamente ya el paciente con un desbalance franco, y tenemos que volver pues a las medidas del balance espinopélvico en especial. Y acá hay un término importante que es la movilidad espinopélvica, que es lo que explica en parte por qué una columna rígida con una movilidad espinopélvica va a tener riesgos de que un reemplazo articular se nos luxe. Y es que cuando tenemos el paso de la bipedestación a la gestación, la retroversión pélvica aumenta, se disminuye la lordosis lumbar y hay flexión de las caderas. Y todos estos mecanismos se hacen para compensar y evitar que haya un pinzamiento anterior de la pelvis, del acetábulo, y normalmente el riesgo y así no haya un riesgo pues de la lesión de la cadera, como vemos en estos casos. Se ha visto pues que a medida que aumenta la anteversión de la pelvis, a medida que aumenta la anteversión pélvica 1 grado, se aumenta 0.7 grados la anteversión falseolar. O sea, esos movimientos siempre van a la mano. A medida que vamos rotando la pelvis hacia atrás para compensar este eje, la anteversión femoral del componente femoral va aumentando, y esto es lo que vemos acá. Vemos cómo está más anteverso este componente acetabular, y esto ayuda a que esté más estable el reemplazo. Acá vemos pues lo que estaba explicando, un diagrama mucho más comprensivo, como en la posición sentada el paciente tiene su componente acetabular acá más anteverso, y cómo cambia con la parte pues de pie. Considerando pues ya los tipos de movilidad espinopélvica que se habla y que se clasifican con la variación desde el lob sacro, con esta medida acá que tenemos entre el ángulo entre la horizontal y el plato terminal del E1, vemos que aquellos pacientes que tienen un cambio de la bipedestación asentado menor de 10 grados se define como una movilidad espinopélvica rígida. Lo normal sería entre 10 y 20 grados, y la hipermovilidad sería mayor de 20 grados. Eso tiene repercusiones en la rígida. Vamos a tener ese problema en el cambio de la bipedestación asentado, que aumenta el riesgo de pinzamiento anterior. Acá vemos en esta parte pues, de la rigidez, y se puede luxar la prótesis hacia posterior. Y en el hipermovilidad, el problema es que en la bipedestación el paciente, por esa hipermovilidad, para compensar si hay un desbalance en el plano sagital, especialmente positivo, la pelvis va a hacer una retroversión significativa de la pelvis, y va a aumentar el riesgo de un pinzamiento posterior de esta parte de acá,
y la prótesis se puede luxar hacia anterior. Quedan rigidez en la movilidad espinopélvica, un antecedente de función lumbar, que por eso es que está asociado a esto, la deformidad espinal del adulto, una enfermedad degenerativa marcada y la contractura en flexión de las caderas. Acá vemos pues un estudio como una rígida, con la espalda rígida, cuando tenemos un desbalance en el plano sagital, o ya sea por un proceso degenerativo que sin fusión o fusión. Encontramos que se encontraron que 158 pacientes, se analizó tres grupos básicamente, se dieron día 3, se encontró que la mayoría de los pacientes luxados tenían problemas de enfermedad degenerativa de la columna. En 11 pacientes y 4 de ellos tenían fusión espinal y se encontró que había una menor flexión lumbar, había un menor cambio en la retroversión, en la retroversión pélvica, había también mayor flexión de cadera de contracturas y había un menor cambio de la anteversión e inclinación del componente acetabular. Vemos acá. También se encontró en otros estudios que a medida que usted artroeza más la columna, va a tener una espalda más rígida y de mayor riesgo de luxación del reemplazo articular si se hace esto después de la fusión. Como vemos, esta paciente acá de este lado, que probablemente si usted no considera esta fusión antes de realizar un reemplazo por su patología de cadera, si tuvo una fusión previa, pues va a tener un riesgo elevadísimo de que la prótesis se le luxe. Cuando esta movilidad espinopélvica se asocia al balance espinal para definir pues, cómo se debería colocar el componente acetabular. Son dos grupos, un balance digital normal y un desbalance. Cada grupo se en su grupo con una movilidad espinopélvica normal, dada por la diferencia del eslot sacro, y una rígida menor de 10 grados y igual en el otro grupo. Eso para definir más o menos qué es lo que se debe hacer. Entonces, un paciente con un balance sagital que es normal y tiene una movilidad espinopélvica normal, se hacen los parámetros durante el reemplazo articular, se va a colocar la anteversión entre 20 y 25 grados y no va a haber como un riesgo de inestabilidad. Caso contrario, cuando tenemos un balance de una movilidad espinopélvica rígida, va a haber una inestabilidad posterior al sentarse, entonces tenemos que ayudarnos aumentando la anteversión del componente acetabular a 30 grados. Cuando se presenta ya el desbalance sagital y tenemos una movilidad espinopélvica normal, puede haber lo que hablamos ahorita, pues que aquí el paciente ya hace la pelvis se retrovierte y aumenta el pinzamiento posterior con un riesgo de luxación anterior de la cadera cuando estamos de pie. Entonces hay que ya considerar una anteversión más disminuida entre 25 y 30 grados. Y ya cuando tenemos un desbalance sagital marcado con un balance espinal, una movilidad espinopélvica muy rígida, poner la anteversión de este componente acetabular es muy difícil. Algunos recomiendan ponerlo en 30 grados, pero podemos disminuir el riesgo de luxación posterior, pero aumentar el riesgo de inestabilidad anterior en la piestación. Y lo que actualmente se recomienda es una copa, una prótesis con movilidad dual, que básicamente comparándola con una prótesis clásica, vemos como hay dos componentes de movilidad y hace que haya un mayor rango de movilidad de esa cadera, evitando que haya unos topes, o sea, que haya menos tope y que haya más movilidad, haciendo que tengamos como más un parámetro más complaciente al colocar esta anteversión femoral. En síntesis, cuando tenemos enfermedades sincrónicas de la cadera y columna de tipo degenerativos, debemos de considerar el reemplazo articular como un primer procedimiento si tenemos que fusionar. Si tenemos una enfermedad sincrónica, si vamos a hacer un reemplazo primero, hay un menor riesgo de inestabilidad tras realizar la fusión. Pero si hacemos la artrosis primero, hay mayor riesgo de que esta prótesis se inestabilice y hay que evaluar muy bien la movilidad espinopélvica y el balance sagital
y definir de acuerdo a esto si el paciente va a tener que hacer vamos a tener que hacer unas modificaciones en la intervención femoral o definitivamente si vamos a necesitar una prótesis de movilidad dual. Como conclusiones tenemos que en ciertas situaciones es difícil establecer el origen de los síntomas del dolor lumbar, inguinal y del muslo. Pueden haber patologías degenerativas sincrónicas, tanto espinales y de la cadera. Haciendo un correcto análisis clínico orienta el diagnóstico del tratamiento y al decidirse por un manejo quirúrgico definitivo, que hacer primero influye en el tratamiento, basado en la clínica, la movilidad espinopélvica y el balance sagital del paciente. Yo de lo que leí, estas son las lecturas como que me parecieron más relevantes y agradecerle pues a la creadora de SciHub. Estas dos son como los artículos que más son los más recientes y como los que explican mejor esta alteración de la movilidad espinopélvica tras una fusión en cuanto a realizar un reemplazo articular de la cadera. Muchas gracias. Pedro, muchas gracias. Muy interesante. Yo quisiera hacerte una pregunta a ti o a los expertos en cadera. Cuando ustedes operan una cadera, el paciente con qué tanto dolor queda, porque ahí es cuando empiezan, me parece a mí, los problemas para nosotros, porque el paciente que operan de cadera, uno muchas veces ve que tiene mucho dolor y ahí, como te digo, ahí empieza el problema porque uno no sabe si es la cadera o es la columna porque es un viejito. Entonces, la pregunta es muy concreta. Cuando a un paciente le operan una cadera, ¿debe quedar con dolor o quedan bien o cómo es la evolución en términos generales? Profe, si quiere, ahí está el doctor Carlos Rada, es nuestro compañero pues de movilidad Eh, cadera. Doctor, ¿me escuchan? Rada. Sí, Aló, sí, te ¿me Sí, muy escuchamos. escuchan? bien, te escuchamos muy bien. Pues doctor, digamos que afortunadamente la cadera, digamos que es una articulación bastante agradecida y los scores funcionales en cuanto a dolor en el posoperatorio responden muchísimo más rápido que, digamos, en otros tipos de reemplazos articulares, por ejemplo, si lo comparamos con la rodilla. Entonces, en general, pues sabemos que el dolor, pues es dentro de la, digamos, el procedimiento tiene un origen multifactorial y obviamente va a depender de qué tanta manipulación se le hizo a esa cadera, si es una cirugía primaria, una revisión, si se tuvo que utilizar de la disección que se tenga que hacer, pues si se tienen que colocar aumentos acetabulares o si los vástagos no son vástagos primarios, sino vástagos femorales, si se tuvo que hacer osteotomías femorales o no. Pero en general, si uno es juicioso y gentil en el procedimiento quirúrgico primario, yo pienso que la cadera tiene una mejoría dramática pues, del dolor, sobre todo en los pacientes. Eso lo vemos mucho en pacientes que tienen artrosis tonis 3, en el que, digamos, el proceso artrósico es bastante avanzado y digamos que la respuesta al tratamiento con el reemplazo es muy satisfactorio. Entonces, en general, los pacientes en una prótesis primaria por artrosis mejoran sustancialmente del dolor y usualmente, pues, digamos que hay un dolor esperado en el posoperatorio, que no debe ser un dolor pues que altere la calidad de vida del paciente, puesto que si ya es un dolor pues que persiste en el tiempo, habrá que revisar pues si hay alguna otra explicación, si de pronto hay una infección, un componente digamos flojo, etcétera, etcétera, pero en general en cuanto al dolor hay una mejoría dramática, sobre todo en estos pacientes con coxoartrosis. Muchas gracias, doctor Prada. Eh, ¿Alguien tiene alguna pregunta para el doctor Pedro? Sí, Nacho, ahí me escuchan. Te escuchamos plenamente bien, Gustavo. Realmente es un tema que pues es muy complejo para
para enfocar especialmente pues por parte de los neurocirujanos. Esto de pronto puede ser mucho más fácil para un ortopedista que opere o que esté pues como inmerso en un grupo donde se hagan las dos cosas. Pero bueno, muy interesante el análisis. Una pregunta, cuando necesariamente hay que operar primero la columna, ¿cuál es la recomendación para hacer la corrección de la artrosis de cadera? ¿Cuánto se debe esperar? O sea, realmente es una información que los pacientes usualmente pueden requerir. O uno, ¿cómo hace el planeamiento cuando un paciente tiene una estenosis muy severa y la prioridad es resolver la estenosis? ¿O ustedes cómo analizan eso? De pronto el doctor Carlos Rada lo tiene en cuenta. Pues doctor, nosotros usualmente lo que hacemos es tomar radiografías para evaluar cómo es el ritmo lumbopélvico del paciente, ¿cierto? En el caso, usted me dice en el caso de tener una fusión previa. No, en el caso de que se tenga que operar primero la columna, o sea, un paciente que tenga una enfermedad sincrónica, pero la columna hay que operarla primero porque el paciente tiene una estenosis muy severa, con déficit neurológico y todo el asunto. Exacto, entonces normalmente si al paciente se le hizo ya la fijación o la artrodesis, lo ideal es hacer unas radiografías para evaluar el ritmo lumbopélvico, unas radiografías dinámicas como lo mostró Pedro, y hacer los cálculos de cuánto es la anteversión del paciente. Ahora, normalmente lo que busca uno en el intraoperatorio con estos pacientes casi que es buscar cuál es la posición ideal de la copa acetabular para ese paciente. Ustedes saben que dentro del procedimiento quirúrgico en el intraoperatorio uno tiene que hacer pruebas de estabilidad para evaluar específicamente en ese paciente cuál es la mejor anteversión e inclinación de la copa acetabular buscando una estabilidad completa. Y nos ayudamos adicionalmente de componentes de prótesis, copas especiales como la que mencionó Pedro, que es la copa de doble movilidad, que permite tener un jump distance o digamos que la distancia que recorre el componente de la cabeza en la copa es mayor y permite un mayor rango de movilidad antes de que haya un choque o un pinzamiento entre los componentes. Entonces, básicamente, esas serían como las tres opciones que tenemos en estos pacientes: evaluar las radiografías dinámicas para hacer el cálculo en estos pacientes. En el intraoperatorio se hacen las maniobras de estabilidad para buscar cuál es la posición ideal de la copa en ese paciente, y lo otro, ayudarnos de copas de doble movilidad que han mostrado disminuir ese riesgo de luxación en los pacientes. Y a mí me queda una duda muy significativa, porque es que, de acuerdo a lo que yo he podido como percibir del tema, la inclinación pélvica, o sea, el pelvic tilt, básicamente es como el que define la configuración de la prótesis de la cadera. Entonces, si ustedes le operan la cadera a un paciente y nosotros estamos buscando corregir una deformidad, y en la corrección de la deformidad necesariamente el pelvic tilt se corrige con digamos, con todas las maniobras de corrección de deformidad lumbar que nosotros hacemos. En el momento de cambiar ese pelvic tilt, la cadera nuevamente no queda insuficiente. Yo estoy de acuerdo, es decir, la idea es que normalmente, como me mostró Pedro también, para uno es ideal pues tener primero cuál va a ser, digamos, el cambio que va a quedar después de la fusión para poder hacer el planeamiento, porque es completamente al lugar. En el caso de que el paciente tenga una prótesis y se haga el procedimiento posteriormente, podría aumentar el riesgo de luxación de la prótesis en ese paciente. Entonces, pudiera uno decir que si los pacientes tienen enfermedades sincrónicas, pero digamos, no es una prioridad pues resolver las dos, aunque obviamente pues estamos buscando la mejoría en la calidad de vida. En algunos casos, si la cadera no es extremadamente dolorosa, sería mejor hacer la fusión o la corrección de la deformidad la corrección de la deformidad lumbopélvica y de forma diferida operar la cadera. Estamos de acuerdo, sí, doctor, porque como le digo, si al paciente se le pone los componentes con una, digamos, una inclinación pélvica establecida y después se modifica, se podría aumentar el riesgo de luxación en ese paciente. Entonces, siempre que sea posible, sí, señor. Porque el mensaje en la charla fue el contrario, o sea, es que yo tengo como ahí como una pequeña confusión, o sea, el mensaje de la charla fue
fue como al contrario. O sea, yo sé que en la literatura dicen que los pacientes que tienen antecedentes de fusiones lumbares tienen más complicaciones con la prótesis de cadera, pero la cosa también va en la otra dirección. O sea, Exacto. yo lo que percibo del tema es que si uno puede hacer una, o sea, si estamos ante un paciente deforme, ¿cierto? Que pues de alguna forma habría que caracterizar un poquitico más los pacientes y qué se le va a hacer al paciente en la columna. Si es un paciente deforme, lo mejor es corregir la deformidad, esperar a ver qué tanto compensa el paciente, y de forma diferida yo le digo que más o menos al año programar la prótesis de cadera, que es el momento en el que, digamos, se puede como definir cuál es la mejor prótesis para la deformidad residual. Estamos de acuerdo, doctor, sí. Perfecto, doctor. Bueno, no, muy interesante el Doctor, tema. sí, un momento, doctor, me aclara que es una copa de, ¿cómo es? De doble, de doble movilidad, ¿no? La copa de doble movilidad, doctor, es, hágase de cuenta, tener una copa dentro de otra copa. Eso lo que favorece es que el movimiento que hace el componente femoral, ¿cierto? El vástago femoral, digamos que antes de chocar en los extremos de la copa, digamos, comparada con una copa convencional, permite un mayor rango de movimiento. A eso se le llama el jump distance, que es como la distancia que recorre el componente femoral antes de chocar con los extremos de la copa. En estas copas de doble movilidad, esa distancia está incrementada. Eso, como le digo, disminuye los riesgos de luxación por pinzamiento entre los bordes de la copa. Entonces, en pacientes en los que tenemos riesgos de inestabilidad aumentados, en pacientes con enfermedades neurológicas, en pacientes con grandes déficits musculares, en pacientes con problemas demenciales, en pacientes en los que uno vea que hay un riesgo incrementado de luxación, y en pacientes pues con este tipo de patologías, se prefiere utilizar esas copas porque la literatura muestra que disminuyen el riesgo de luxación. No sé si queda claro en qué consiste la copa, ¿no? Muy claro, muy claro. Muchas Sí, gracias. perfecto. Nacho, a mí me gustaría de pronto escuchar la opinión del doctor Eloy, que muy probablemente tiene una visión más amplia que nosotros, considerando que maneja pues como de alguna forma las dos patologías. Doctor Eloy, ¿ustedes tienen de pronto como algún protocolo o alguna forma de estudiar a estos pacientes en el hospital? Sí, buenos días a todos, ¿cómo están? Primero que todo, felicitar a Pedro Pablo por la presentación, la revisión muy completa. En cuanto a tu pregunta, sí, nosotros tenemos un protocolo conjunto con los cirujanos de prótesis. Algunas veces, en casos difíciles, hacemos como una especie de staff para definir cómo abordar los pacientes. Hacemos pruebas de balance espinopélvico, de movilidad de la cadera. Me gustó mucho la parte que Pedro mostró de la movilidad espinopélvica en bipedestación y en sedestación, para evaluar cómo se combinan la alteración patológica de la cadera con la alteración de la columna, y cómo funciona todo como un conjunto que lleva a un síntoma que es lo que va a formar el síndrome cadera-columna. Entonces, algunas veces tenemos pacientes que son difíciles, o sea, que realmente puede ser confuso que abordar primero, y yo creo que Pedro lo expuso bastante bien. Entonces, en general, evaluamos el balance espinopélvico, el impacto neurológico que tiene la patología de columna, ¿cierto? Como bien lo decías vos, los pacientes que tienen alteraciones neurológicas avanzadas, radiculopatías, canales lumbares estrechos muy severos, en esos casos hacemos primero la columna, y en los casos en los que la patología se asocia a una alteración de la movilidad de la cadera, dolor artrósico, que tienen concurrente una patología de columna, entonces hacemos primero la cadera. Algunas veces hemos hospitalizado a pacientes y en la misma hospitalización le hemos hecho los dos, hacemos la cadera, y a los días después hacemos la columna cuando son patologías complejas, combinadas o sincrónicas. Sí, eso es. Gracias, Muchas Eloy. gracias.